Ok, bienvenidos a este video donde hablaremos cómo crear pósters de alto impacto, sobre todo pósters que tienen que ver con proyectos en los que se diseña y se construye algo. Entonces aquí vamos a ver elementos esenciales que son claves para que nuestro póster esté completo y podamos resumir y mostrar información más relevante al público. Entonces, lo primero es tener un título que sea claro, conciso y llamativo. Aquí debería estar la letra más grande y visible desde lejos. Segundo, pues hay que obviamente indicar los nombres de las personas que participan en el proyecto y sus afiliaciones. En este caso, si es un departamento de ingeniería, si es una escuela, si es una investigación. Después seguiría la parte de introducción en la que se hace un breve contexto y objetivo del estudio, mostrando la problemática, cifras de interés y que justifica la realización de dicho proyecto. Posteriormente se menciona la metodología, indicando cómo fue el procedimiento o el paso a paso de forma resumida desde que se empezó el proyecto hasta que se finalizó. Idealmente aquí se recomienda usar algún tipo de diagrama o figura que muestre paso a paso y lo que se fue desarrollando en cada uno de dichos pasos. Luego se muestran los resultados, aquí estarían los hallazgos clave, preferiblemente se espera que se usen gráficas para comparar, contrastar o decir cuánto fue lo que se obtuvo, si es algo cuantificable. Pasamos entonces a la parte de conclusiones. Aquí lo que se hace es que se interpretan resultados y se explica cuál es la relevancia e importancia de lo desarrollado. Posteriormente, pues se muestran referencias en el caso de que aplique, ojalá usando, por ejemplo, formato tipo IEEE, que es corcheta y número, para que no ocupe espacio dentro del documento o el texto. Y al final se colocan las referencias más importantes. También pues se debe indicar el contacto del correo electrónico. También podemos incluso usar un código QR si queremos que la persona vaya al documento donde está todo el proyecto completo, de tal forma de que no gastemos espacio en el póster, y si la persona quiere ir más en detalle y revisar todo el proyecto completo, pueda ir al documento que se puede colgar en una página web y se puede colocar también en OneDrive, en Google Drive, entre otros. Entonces aquí mostramos un ejemplo de un póster en el que tiene una introducción, motivación, luego unos objetivos, método propuesto, caso de estudio, resultados, conclusiones, bibliografía y agradecimientos en el caso de que aplique. En este caso, pues aquí se muestra de manera muy gráfica lo que se fue haciendo con una participación importante de texto, pero sigue siendo más relevante la parte gráfica en cuanto al espacio que se utilizó. Entonces, simplicidad, ojalá siempre mostrar un mensaje claro principal. En cuanto al tamaño de letra, usar títulos con letras grandes, subtítulos con letras medianas y letra principal con letra pequeña. Hablamos de letra pequeña desde el punto de vista del tamaño de un póster, porque pues si hablamos de lo que escribimos en un documento de Word o en una presentación de PowerPoint, los tamaños no suelen exceder 20 puntos. Entonces aquí el texto tiene que ser más grande. También importante resaltar usar solo un tipo de fuente. En cuanto a los colores, se recomienda no usar más de 3 colores aparte del negro y el blanco. Si estamos trabajando en una empresa o en una universidad, tener en cuenta los colores institucionales para que el contraste se conserve y no se opaque o no se observe los logos, por ejemplo. En cuanto a los fondos, es aconsejable usar fondo blanco porque es más fácil de utilizar y de trabajar. Y gráficos, ojalá con muy buena resolución, se aconseja que se usen formatos tipo PNG, JPG y ojalá SVG, que es tipo vector, para que no se difumine o no se pixele la imagen. En cuanto a el equilibrio visual, ojalá se pueda distribuir de manera uniforme, digamos, no colocar mucho texto de seguido y usar de vez en cuando figuras e ir intercalando texto con figuras. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de póster. Usualmente el más usado es el formato vertical. Muy importante, si colocamos numeración, esto ayuda a que se entienda cuál es el orden de lectura, que debe ser siempre muy claro, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. En el caso de que tengamos bloques, colocarlo de tal manera de que
sepamos de que estamos leyendo lo primero y después viene lo segundo, y que no haya ambigüedades o que pueda pasarse o omitir una sección para pasar a otra en la que pueden haber vacíos, porque al no explicarse una anterior puede que quede información faltante y esto puede confundir. Muy importante la proporción en la que se usa el espacio. Se aconseja 40% gráficos e imágenes, 30% espacio en blanco, es decir, que haya siempre áreas en las que se observen espacios, y 30% texto. En cuanto al proceso creativo para desarrollar un póster de manera adecuada, hay 6 pasos. El primero sería una planificación en la que definimos cuál es el mensaje principal, qué es lo que quiero resaltar con más fuerza. Hago una estructura general, puedo hacer incluso un boceto a mano en una hoja, indicando qué va primero, qué va después, qué tanto texto debería llevar, dónde van las imágenes, etc. Entonces selecciono después el contenido para ir cubriendo esa maqueta o esa plantilla que hice inicialmente a mano. Luego entonces aquí paso a usar cualquier software en el que pueda hacer el póster. Esto pues ya queda a gusto de la persona, pero se aconseja particularmente Canva, que creo que es de los más potentes que hay para este tipo de presentaciones o herramientas visuales gráficas. También se puede usar PowerPoint, se puede usar Pulitzer, se puede usar Word incluso, pero pueden haber limitaciones allí, digamos que no es el fuerte de entrada en estos programas, por eso lo más aconsejable es Canva. Bueno, luego de eso pues se avanzan iteraciones, voy leyendo, revisando, voy verificando que no hay errores, incluso puedo hacer pequeñas presentaciones mostrándole a otra persona cómo va o cómo se ve el póster, de forma de que si se lee no haya confusiones y se entienda. Y también, muy importante, desde lejos debe ser lo suficientemente visible y atractivo, y ojalá se pueda leer desde una distancia entre 1 a 2 metros. O sea, esto es bien importante. Recordemos que aquí la letra va a tener un tamaño más grande, así que la legibilidad es importante conservarla y garantizarla. Ok, en cuanto a errores a evitar, muy importante, cuidado con el exceso de texto, que hace que el póster parezca aburrido o parezca libro. Entonces aquí pues no hay mucha información que el cerebro quisiera leer o que quisiera obtener si le mostramos párrafos densos. También cuidado con el uso de imágenes de baja calidad, porque si tienen baja calidad y a esto ser un tamaño visual grande, pues puede que se pixele o no se vea adecuadamente o sea borrosa. También la parte de cómo se organiza visualmente, colocar numeradores, títulos, usar los tamaños de letra para indicar cuándo es un título o un subtítulo, indicar con números del orden, entre otras cosas, usar colores o usar flechas para indicar qué va primero, qué va después, muy importante. También usar fuentes que sean fáciles de leer, ¿listo? No usar cursivas o fuentes que tengan uso de letras que sean complejas o no tan fáciles de leer, sobre todo a una distancia prudente, que hicimos otra vez lo de 1 metro a 2 metros de distancia. Y también el uso excesivo de colores o colores que distraigan mucho, o que usemos por ejemplo un fondo muy fuerte. Entonces aquí el uso del fondo blanco es recomendable, y no excedernos en la cantidad de colores para no tener por lo menos más de máximo 4 o 5 colores, para que no generemos saturación visual. Otro ejemplo de póster, por ejemplo, aquí les muestro este póster que es de un artículo científico como resumen. Si bien se lee de arriba hacia abajo, se colocan numeritos para indicar qué va primero, qué va después, y textos grandes, figuras, es lo que más ocupa espacio en dicho póster. Aquí tenemos otro, en este caso también se lee de arriba hacia abajo. No está muy claro el orden, sin embargo pues pueden ver que hay unas ligeras líneas horizontales que ayudan a saber qué va primero, qué va después y qué se tiene que leer en bloque. Entonces de esta manera también se muestra el orden de manera bastante interesante, no tan rígida. Entonces estos son otros ejemplos de póster que se pueden utilizar como referencia. Y la herramienta más recomendada, la que yo aconsejo, es Canva, que tiene muchas plantillas. Incluso podemos usar una plantilla en blanco, que es, desde el punto de vista de manejo de información y visual, la más potente, porque me permite poder diseñar la estructura desde cero,
evitar espacios que están consumidos por imágenes o figuras incluso o fondos, y eso me quita espacio. Recordemos que en el podcast quiero tener el espacio que utilizo o que dispongo, debo aprovecharlo al máximo, y las plantillas a veces consumen ese espacio con colores, figuras, etcétera. Entonces no es recomendable usar plantillas que tengan demasiado espacio consumido por su diseño. Bueno, entonces espero que este video les haya servido y lo utilicen para generar un póster de alto impacto.